Que la paz del cielo y el amor de Jesús sea con cada uno de ustedes. Hola, qué alegría que estemos juntos para continuar con nuestros estudios de nuestros principios de fe. Bienvenidos. ¿Ha escuchado que debemos enfrentar el día del juicio final? ¿Enseña la Biblia de un juicio? La verdad acerca del juicio la estudiaremos hoy. Acompáñeme a descubrir en las páginas de la Biblia las buenas nuevas del juicio de Dios. En el tema anterior, nosotros estudiamos en los principios de fe que el profeta Daniel, en su capítulo 8, el verso 14, nos habló de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que empezó en el año 457 antes de Cristo y culminó en el año de 1844, y que al cumplirse el tiempo profetizado, el santuario será purificado. ¿A qué santuario se refiere la profecía? ¿Cómo sería purificado aquel santuario? Hagamos un contexto temático: el santuario terrenal y el santuario celestial. Hablemos del santuario terrenal. Cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto, guiado por Moisés, estableció un sistema completo de organización, en lo civil, en lo militar y en lo religioso. Al establecer como fundamento para la prosperidad del pueblo la vida espiritual de cada persona, se organizó el conocimiento de Dios y de su plan redentor, por medio de un sistema de ritos y ceremonias que tenían como punto céntrico un tabernáculo, también llamado santuario. Este santuario fue construido por pedido divino. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9. La construcción de este santuario llevó 2 años y se lo hizo conforme al modelo que recibió Moisés. El santuario constaba de un cerramiento perimetral llamado atrio, dentro del cual estaban ubicados un altar para los sacrificios, una fuente que contenía agua y el tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en 2 habitaciones, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se ubicaba una mesa sobre la cual se apilaban 12 panes, un candelero con 7 lámparas y un altar en el que se quemaba incienso. En el lugar santísimo estaba ubicado un solo mueble, el arca del pacto, que en su interior contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos por Dios. Posteriormente se colocó dentro de esta arca un vaso con una porción del maná con que Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto, y el bastón o vara del sumo sacerdote Aarón, que milagrosamente floreció. Esta arca estaba cerrada por una tapa de oro macizo llamada propiciatorio. Esta tapa estaba hermosamente decorada con un par de querubines. Todo el detalle para la construcción de este santuario, sus medidas, formas, materiales a ser utilizados y las personas que lo construirían, se encuentra registrado en los capítulos 25 al 31 del libro de Éxodo. Junto con la construcción del santuario, se estableció un ministerio de sacerdotes que oficiarían los diferentes sacrificios y ceremonias. Dios determinó que existiría un sumo sacerdote y varios sacerdotes, que básicamente dividirían su ministerio en servicios diarios y anuales.
En el libro de Levítico se registra todo el sistema de ritos y ceremonias que habían de realizarse en el santuario. En el capítulo 4 se registra la ceremonia que se realizaba cuando un miembro del pueblo o un sacerdote pecaban contra Dios. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Levítico 4, del 2 al 7. De esta manera, el pecado pasaba de manera simbólica del pecador al becerro y del becerro al santuario. Durante todo el año, la sangre que llevaba los pecados del pueblo ensuciaba la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo del santuario. Y era necesario tener una ceremonia especial para limpiar el santuario de aquellos pecados. Nótese que los sacerdotes oficiaban solamente hasta en el lugar santo del santuario diariamente. La ceremonia especial para purificar el santuario se llevaba a cabo una vez al año. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Levítico 16, 29, 30 y 34. El capítulo 16 de Levítico detalla la ceremonia especial que se realizaba y que consistía en su parte céntrica en tomar 2 machos cabríos, sacrificar uno de ellos, derramar una porción de su sangre sobre el propiciatorio en el lugar santísimo y de esta manera limpiarlo, y luego de salir colocar simbólicamente todos los pecados de Israel sobre el otro macho cabrío, al que se lo enviaba al desierto y se lo dejaba ir. De esta manera, una sola vez en el año entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo para, en forma representativa, eliminar por completo todo vestigio de pecado que existía en el santuario. El santuario era la forma como Dios buscó presentar el Evangelio en símbolos, ya que todo el santuario y sus ceremonias tenía un significado que mostraba el maravilloso plan de salvación. Cristo era el centro de todo el simbolismo. Él mismo lo declaró cuando dijo: yo soy la puerta, en Juan 10:9. Yo soy el pan de vida, en Juan 6:35. Yo soy la luz, dijo él, en Juan 8:12. Juan el Bautista, refiriéndose a él, dijo: he aquí el Cordero de Dios, en Juan 1:29. Y más aún, de acuerdo a Hebreos, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Cristo, sacerdote
y sacrificio, creador y redentor. En conclusión, el pecador merecía morir. Los pecados eran perdonados al presentar el sacrificio, pero quedaban manchando el santuario hasta que en el día de la expiación se los eliminaba definitivamente y ya no quedaba rastro alguno de ellos. Además, sabemos que este santuario terrenal tuvo su vigencia hasta que el verdadero Cordero, Jesús, fue sacrificado por nuestros pecados en la cruz. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Hablemos ahora del santuario celestial. Recordemos que se le dijo a Moisés: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Éxodo 26:30. El santuario terrenal era solamente una réplica del verdadero que se encuentra en el cielo. Esto lo afirmamos categóricamente, puesto que la Biblia enseña la existencia de este santuario y que Cristo es el sumo sacerdote que oficia en él. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8:12. Y porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Al apóstol Juan le fue revelado en visión el santuario celestial, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis 11:19. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Apocalipsis 15:5. Con estos antecedentes, podemos ahora comprender a qué santuario se refiere la profecía de Daniel 8:14, cuando dice: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Es el santuario celestial, el que está siendo purificado ahora, a partir del 22 de octubre de 1844. Hablemos de la purificación del santuario. ¿Con qué labor se purifica el santuario celestial? Al igual que en el santuario terrenal, se limpiaban los restos de sangre, precio del pecado, que lo contaminaban con una ceremonia única en el año, el día de la expiación. El santuario celestial también debe quedar libre de todo vestigio de pecado. Durante 1810 años, la segunda parte de las 2300 tardes y mañanas, Cristo intercedió por su pueblo en el lugar santo del santuario celestial, y a partir de 1844 se inició la obra de expiación o limpieza del santuario celestial a través del juicio de Dios. Los fieles que han confesado sus pecados los han colocado simbólicamente sobre Jesús, el Cordero de Dios. El precio del pecado fue pagado cuando Cristo murió en la cruz. Aquellos pecados están perdonados, pero están manchando el santuario celestial, porque allí están registrados y se necesita borrarlos definitivamente mediante un acto especial, y este acto especial es el juicio de Dios. Hablemos del juicio. El juicio es una verdad bíblica. El juicio se lo presenta a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, leemos en Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Asimismo, el apóstol Pablo enseña, y de la manera que está establecido para los hombres,
que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Al juicio de Dios podemos dividirlo en tres partes. Primero, juicio investigador. Segundo, juicio verificador. Y tercero, la ejecución de la sentencia. La Biblia muestra que la primera parte de este juicio debe realizarse antes de la segunda venida de Jesús. He aquí, dijo él, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Cristo viene a entregar la recompensa decidida en el juicio investigador a cada uno. Pero, ¿por qué se necesita un juicio? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Este juicio no es para beneficio de la deidad. Dios es omnisapiente, lo conoce todo. Es primariamente para el beneficio del universo, puesto que provee para la creación no caída la seguridad de que Dios permitirá entrar en su reino únicamente a los que estén verdaderamente convertidos. La pregunta importante ahora es, ¿cómo podemos ser declarados justos en ese juicio? La Biblia muestra una única forma para ser declarados justos en ese juicio y recibir como recompensa la vida eterna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3, 21 al 25. Solamente aceptando que Jesús murió para pagar la deuda de mis pecados y siendo transformado por su poder, es como podemos ser declarados justos en el juicio. Concluyamos. Resumamos lo que hoy hemos aprendido. Dios ordenó la construcción de un santuario a Moisés. Este santuario era el Evangelio presentado en símbolos, donde se destacaba que la paga del pecado era la muerte y la única esperanza se encontraba en que un sustituto muriera por el pecador. Existe un verdadero santuario en el cielo, y allí Cristo se presenta como sacrificio y mediador en favor del pecador arrepentido. Nuestros pecados, aunque perdonados, quedan registrados en el cielo y mediante una obra de juicio son borrados definitivamente. El juicio permite a toda la creación reconocer a los creyentes que han permitido que Cristo transforme sus vidas de pecadores en seres santos. El final de la profecía de los 2300 años marca el inicio del juicio de Dios. Usted y yo deberemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Está usted preparado para enfrentar el juicio? En su infinito amor, Dios preparó una única manera para que seamos declarados absueltos en nuestro juicio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Juan 3, 16 al 18, la primera parte.
Decídase por Jesús, ámelo. Él puede transformar su vida. Oremos juntos para que esto sea una realidad. Amoroso Padre, gracias porque hoy conocemos que aún cuando tenemos que enfrentar un juicio, tenemos esperanza. Y la esperanza está en Jesús, quien ya entregó su vida para pagar nuestros pecados. Suplicamos, Padre amado, que cada uno de nosotros pueda hacer una experiencia de entrega total y completa a ti, que nuestra mente pueda ser puesta bajo tu dominio y de esa manera seamos transformados por tu poder. Aceptamos que Cristo es la garantía de nuestra salvación. En los méritos de Jesús. Amén. El juicio empezó, los libros se abrieron. ¿Cómo estaremos ante Dios? Todos los actos, cada palabra y pensamiento a luz saldrán. ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo estaremos ante el juez? Faltos hallados o perdonados, Cristo ofrece limpiarnos hoy. El juicio empezó con los que descansan, luego a los vivos tocará. Por el registro que hay en los cielos, toda sentencia se dictará. ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo estaremos ante el juez? Faltos hallados o perdonados, Cristo ofrece limpiarnos hoy. Adelantemos lo que será la próxima lección. ¿Quiere usted conocer más detalles del juicio de Dios? ¿Qué significado tienen los mensajes angélicos de Apocalipsis 14? Acompáñenos en el próximo estudio y lo descubrirá. Bendiciones para usted y su familia.